pero lleva desde los inicios con nosotros, haciendo actividades, vistiéndose con nosotros, realizando multitud de colaboraciones que siempre se le ha pedido. Es de nuestra familia y lo queremos un montón. Es profesor de historia y siempre se brinda a lo que nosotros necesitamos. Nos ha donado también unas panoplias romanas que pueden ver en el centro de visitantes de aquí de Almedinilla, y hoy pues nos va a dar una charla sobre la fundación de Roma, sobre el mito de cómo se fundó Roma. También quería nombrar al equipo de teatro Somnus, porque son los que verdaderamente llevan la historia del Festum adelante. Ellos están en todas las actividades, son los que se involucran, los que ponen todo el entusiasmo, y gracias a ellos está esto de manifiesto. Así que gracias, José Antonio, gracias a Somnus, y que lo pasen muy bien, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, porque lo de hoy es casi, no digo heroico, pero en fin, demuestra que apoyáis el proyecto de Festum, que merece mucho la pena. Y nosotros, como siempre, Taina y yo, encantadas de venir y de acompañar a Festum. Sin más, y esperando que los dioses nos sean propicios, empezamos con la charla inaugural, que, como veis, son los orígenes de Roma entre el mito y la historia. Los indoeuropeos son el resultado de oleadas migratorias que se producen en torno al año 2000 antes de nuestra era, antes de Cristo. Entre ellas, un poco más tarde, hacia el 1300, 1200, los pueblos del mar, los llamados pueblos del mar, empujaron a otros pueblos desde el centro de Europa, dirigiéndose a diferentes puntos. De hecho, indoeuropeos son la inmensa mayoría, o a nivel lingüístico, la inmensa mayoría de los pueblos actuales de Europa occidental, de Europa central. Quizá el único caso especial sea el de los etruscos, los Tursa o Tirrenoi, que, como los llamaban los griegos, que probablemente fueran los antecedentes, como he dicho, de los etruscos, y que quizá, ya lo veremos un poquito más tarde, venían o pudieron venir de Asia Menor, de la costa Egea. Alcanzaron la península itálica hacia aproximadamente el 1200, en la Edad del Bronce, y como veremos tuvo unas consecuencias realmente notables en el desarrollo cultural y, por tanto, económico y político de los pueblos que habitaron Italia. Introdujeron la ganadería, la artesanía, las fortificaciones en adobe, etcétera, etcétera. Es decir, dieron las herramientas básicas para que los pueblos itálicos pudieran comenzar a desarrollarse culturalmente. Por citar algunas culturas importantes que transcurren desde el Neolítico hasta la Edad de los Metales, la de la cultura del vaso campaniforme, ahí lo tenéis. La nurágica, que se dio en Cerdeña, tenéis una foto abajo a la derecha, las construcciones ciclópeas, que por cierto tienen un paralelismo en las Islas Baleares. La cultura de Terramaras y la cultura de los campos de urnas, que se extendieron sobre todo en la zona central de Italia. Aquí tenéis una distribución de los diferentes pueblos itálicos. Estamos hablando de una Italia muy diversa, muy compleja y muy desconectada unos pueblos de otros. Es decir, cada pueblo se organizó desde el Neolítico a la Edad de los Metales, se organizó de diferente manera. Nosotros, lógicamente, nos vamos a centrar en los latinos. Los tenéis ahí en medio. No me puedo ayudar con el cursor porque no sale, o con un cursor, con una luz, pero creo que los podéis ver.
alrededor, sabinos, ecuos, marsos, samnitas, oscos, umbros y etruscos. La primera civilización propiamente dicha es la que se identifica como la civilización de Villanova, que se va a desarrollar entre la edad el bronce y la aparición del hierro. Se ubican en la zona central, norte y centro de Italia, construyen poblados, fortificados, cabañas, cerámica y practican la cremación, la incineración de los cadáveres. En la zona central de Italia, y esto se notará en el mundo etrusco y también en el mundo latino, al menos en la primera fase, van a convivir las costumbres relacionadas con la cremación con las de la sepultura de los cuerpos. Hay una diversidad de pueblos, no me voy a detener mucho. Los umbros, los sabélico-oscos, los sabinos, los latinos, todo este proceso va a eclosionar en torno al siglo IX, al VII aproximadamente, con lo que los textos clásicos han identificado como la primera federación albana, albana por lo de los montes albanos, en la que Roma probablemente sería una aldea más, o la ubicación de los pueblos que estaban en el área de Roma, y que abarcaban, según los autores, entre 40 y 30 poleis latinas, es decir, polis, ciudades o pequeñas ciudades. Cuando hablamos de ciudades estamos hablando, insisto, de núcleos pequeños y de núcleos no muy poblados todavía y en las que básicamente convive neolítico con metales. Pueblos que van a tener un papel muy importante en la historia de la fundación de Roma son los samnitas, con los que acabarán peleándose, que se extenderá hasta el siglo III antes de nuestra era. Son familia, son un macrogrupo itálico de los pueblos oscoumbros y estaban emparentados con los sabelios. Estos sabelios o sabélicos, a su vez, también eran un conjunto de pueblos entre los que estaban los sabinos, el rapto de las Sabinas. Y este conjunto, sabinos, samnitas, sabelios, serán un poco el caldo de cultivo en el que surgirá Roma. He titulado El misterio etrusco porque las personas que os resulte familiar esta civilización, recordaréis que está rodeada de un cierto misterio. No me refiero solo a la sonrisa etrusca, famosa de sus esculturas, sino también a sus orígenes. Para unos, entre ellos Dionisio de Halicarnaso, los etruscos son autóctonos, son una evolución. Y aunque adquieran el alfabeto griego algo después, en torno al siglo VIII aproximadamente, en lo que se llama el periodo orientalizante, sin embargo, su lenguaje se puede leer, porque adoptarán el griego, un griego un poco especial, porque le darán la vuelta al alfabeto griego, a las letras griegas, pero la lengua como tal la podemos leer, pero no la podemos comprender. Es uno de los grandes misterios lingüísticos, a pesar de que hay algunas tablillas en fenicio y en etrusco, como las tablillas Pirchi, pero no es una piedra roseta que nos haya permitido interpretar realmente los textos que nos han quedado de los etruscos. Para otros, los etruscos, y esto repite la opinión de los autores antiguos, entre ellos romanos, griegos, romanos, Helánico de Lesbos, Heródoto, Tito Livio, Tácito, etc. Los etruscos son foráneos, vienen de fuera. ¿En qué periodo? Pues aproximadamente entre el siglo XIII, por tanto correspondería a esos movimientos migratorios a los que yo hacía alusión,
y el siglo VIII. ¿De dónde? Como decía al principio, probablemente de las costas de Asia Menor. Podrían ser los lidios, que son citados por estos autores, los pelasgos de la isla de Eubea. Lo cierto es que hay algún indicio, lo tenéis abajo, en morado, hay alguna estela, epitafio, la estela de Lemnos, la tenéis en la parte central de la imagen, en la que parece que ese texto podría ser etrusco, y eso querría decir, estamos hablando de Lemnos, querría decir, por tanto, poblaciones que estarían ubicadas en las costas egeas y que luego aparecen en la península itálica. Lo cierto es que la polémica continúa, es decir, ¿de dónde vinieron los etruscos? Que se convirtieron además en una de las civilizaciones más importantes de la Italia de la Edad del Hierro. La dinastía etrusca acabó instalándose, digo dinastía por decirlo de alguna manera, podrían ser gobernadores, podían ser lucumones, es decir, una especie de reyezuelos. Se acabaron instalando en Roma a partir del siglo VII hasta prácticamente la finalización de lo que se ha dado en llamar la monarquía en Roma, y sabéis, todas y todos sabéis, que con Tarquinio el Soberbio, según la leyenda, el pueblo romano lo expulsó y implantó la república. Los etruscos, claramente, esto sí que está bien documentado, tienen una gran influencia de esa cultura de Villanova de las que yo os hablaba antes. Era una sociedad, se fue constituyendo una sociedad elitista, aristocrática, basada en linajes, en familias poderosas. Se convirtió en la potencia regional, sin duda, en este periodo hasta el siglo V aproximadamente, ya antes de nuestra era. Ya veréis que serán los romanos los causantes del declive etrusco. Y aunque mantuvieron una especie de federación, la Dodecápolis, de las 12 ciudades más importantes etruscas, sin embargo, los propios romanos lo reconocían, el gran problema de los etruscos es que nunca hubo una unidad política que hiciera que su civilización acabara, instalándose en toda Italia. Si esto hubiera sido así, dicen los propios romanos, si esto hubiera sido así, con toda seguridad, no habría habido Roma entendida como gran potencia. Roma habría sido parte del gran imperio etrusco y evidentemente la historia habría cambiado totalmente. Sabéis que fue una potencia económica basada en el comercio, pero no solo, en la metalurgia, y se extendieron, como veis en el mapa, se extendieron hacia el norte, el Valle del Po, y hacia el sur, hacia la Campania. Por tanto, abarcaron el territorio de lo que después sería Roma. Por tanto, ya tenemos dos datos. Una, que fuera un lucumón, un gobernador o una serie de reyes, en concreto 3 posibles, una dinastía de gobernantes etruscos se instalan en Roma, y 2, que los etruscos se extienden hasta Campania y por tanto abarcan el territorio romano. Lo digo por aquello de dónde venían los romanos, pues ya empezamos a tener alguna pista. El sarcófago de los esposos es famosísimo, nos habla en esta terracota de Banditaccia, en Cerveteri, nos habla de una sociedad refinadísima, poderosísima, muy rica, y que os la pongo porque en esta imagen donde estamos viendo esta civilización etrusca es coetánea con la época en la que los etruscos estuvieron gobernando en Roma. La tradición romana hablaba de reyes etruscos sobre una población latina y sabina. También podríamos decir sencillamente un territorio conquistado, ocupado por los propios etruscos. Una cosa curiosa.
los etruscos solían enterrar a sus muertos en necrópolis que fuera de las ciudades. En concreto, hay una necrópolis al otro lado del río Tíber, que los etruscos llamaron Rumon, Rumon, el río Tíber. Levantaron una necrópolis y, digamos, la protección, la diosa que protegía esa necrópolis era Batica. La diosa etrusca Batica, representante del inframundo, del más allá, acabó dando el nombre al Vaticano actual. El Vaticano viene de Batica. De hecho, la palabra fue quedando en la lengua latina como sinónimo de alucinación o visión profética asociada a las hierbas alucinógenas que se usaban en los rituales cuando se hacían enterramientos. Los romanos, hacia el siglo VI antes de nuestra era, conquistan prácticamente ya buena parte de Etruria, se van extendiendo, se convierten en la polis, en la ciudad hegemónica de la Liga Latina, y tenemos registro textual, histórico, de que una de las últimas ocasiones en las que los etruscos intentaron recuperar Roma fue cuando el rey etrusco Lars Porsena, rey o Lucumón, intentó sitiar y ocupar la ciudad, aunque finalmente no lo consiguió. Lo cierto es que acabaron perdiendo el control en el siglo V antes de nuestra era de la zona sur de Italia, la zona de la Campania y hasta el río Tíber, y por tanto Roma también. Y cuando los romanos finalmente ocuparon, tomaron y destruyeron la ciudad de Vélez, ya en el siglo V, pues el futuro de los etruscos estaba prácticamente decidido. Lo cierto es que hasta casi esas aristocracias, esos linajes etruscos, sobrevivieron de alguna manera bajo control, dominio, supervisión de los romanos hasta prácticamente la primera guerra púnica, y con la conquista de Sicilia, donde había una presencia etrusca muy importante también, pues prácticamente la historia de los etruscos se convirtió en uno de esos sustratos culturales que los propios romanos tuvieron. Los romanos son en gran medida hijos, aunque solo sea culturalmente, también a nivel lingüístico, son hijos de la influencia etrusca. En cualquier caso, Roma tardó 560 años en dominar toda Italia. Es decir, que fue un proceso largo, complejo, lleno de guerras, de conflictos, de enfrentamientos por la hegemonía en la península italiana. Aquí no os lo puedo señalar con el cursor, pero si veis, Roma, la zona central, corresponde a lo que se denominaba el Ager Romanus, el Ager Publicus Romanus, sería el territorio de influencia romana a la altura aproximadamente del siglo VII. En la segunda línea, tanto por el sur como por el norte, la expansión de esa influencia romana, siglo V antes de nuestra era, y finalmente ya hacia el siglo IV esa expansión ocupa pues prácticamente toda la zona, prácticamente toda Italia, mediante la ubicación de colonias, de fortificaciones romanas que sometían a tributo y que sometían a las leyes romanas a los pueblos itálicos que iban dominando. Todas y todos os suenan las 7 colinas. Lo titulo como un núcleo disperso protourbano, porque parece que lo que sí que está claro es que en esas 7 colinas que conforman lo que hoy en día es Roma, se unieron, se juntaron, convivieron al menos tres grandes núcleos de pueblos repartidos en esas colinas, entre latinos, entre sabinos, que estaban más hacia la parte oriental, hacia el interior,
y etruscos, y que ocuparon las 7 colinas que finalmente conformarían la ciudad de Roma. Algo muy importante para explicar desde el punto de vista económico por qué Roma se convierte en esta potencia primero local, luego regional y luego finalmente ocupando toda Italia, está, a mí me parece que es así, en este vado natural que permitía el paso de un lado al otro del río Tíber a través de la isla tiberina, y que permitía el comercio y la conexión entre la costa, donde está aproximadamente el puerto de Ostia, y venía el comercio de los barcos desde el mar Tirreno hacia Roma. Era la vía salaria y era la sal. De hecho, de ahí viene la palabra salario. Era la sal y el comercio con la sal, que venía desde la costa por esto, y haciendo todo este recorrido, el que engrandeció a esta Roma primitiva, arcaica, que estamos describiendo. Hemos dicho que hacia el siglo aproximadamente, el siglo X, se va produciendo una unificación de las diferentes poblaciones y de los diferentes pueblos. Está testimoniada la Liga del Septimontium, de las 7 colinas, con un culto común, que es Júpiter. Eso no excluía a otros dioses locales propios de cada uno de los pueblos, y a Vulcano. La leyenda, sabéis que atribuye la fundación romana a 3 tribus, a 3 pueblos, latinos, sabinos y etruscos. Esto parece que podría encajar en lo que estamos describiendo, y la leyenda también dice la fecha, el 21 de abril del año 753 antes de nuestra era. No será, sin embargo, y con esto tenemos testimonio arqueológico suficiente para decirlo, no será hasta la época de dominación etrusca, que es la segunda etapa de la llamada monarquía de Roma, la etapa de los reyes etruscos. No será hasta la presencia de los etruscos dirigiendo ese núcleo de Roma que podamos hablar propiamente de una ciudad. Es decir, esa ciudad no surge de golpe, sino que se va constituyendo poco a poco, uniéndose las diferentes colinas, los diferentes poblados, y realmente no podemos hablar con las construcciones, con el foro, lo que después sería el foro boario, etcétera. No podemos hablar hasta la época etrusca de una verdadera ciudad. Para que os hagáis una idea, antes de esta ciudad, por ejemplo, en la colina del Palatino, que la leyenda sitúa como el origen de la ciudad de Roma, no sería algo muy diferente a lo que estáis viendo. Es decir, las diferentes colinas estaban rodeadas por el río Tíber y por zonas cenagosas, zonas en las que era difícil poder vivir, y no será hasta que haya trabajos sacando el agua y saneando los terrenos, hasta que los diferentes pueblos que habitan estas colinas puedan, situarse en la zona del valle y empezar a buscar un núcleo que vincule esas diferentes colinas en otro, núcleo superior, que sería la futura Roma. Esta es una reconstrucción relativamente reciente de 2 arqueólogos italianos, Calandini y Brocato, que a partir de los restos arqueológicos han podido más aproximadamente diseñar cómo sería ese aspecto antes de la fundación. Aquí tenéis un plano de lo que sería la Roma arcaica. Aquí ya la vemos con una muralla. Esta muralla la tenéis en el ángulo inferior derecho, llamada muralla de Servio Tulio. No coincide, evidentemente, con la datación de este supuesto rey, Servio Tulio, porque la muralla es posterior, pero uno es del siglo VI y sin embargo la muralla es del siglo IV. Pero sí que nos da una idea del origen. El Palatino, al menos esa es una de las teorías, el Palatino como un núcleo
digamos, de absorción de los diferentes pueblos que viven en las otras colinas y que van conformando el conjunto de la ciudad. Tenéis algunos restos que luego vamos a comentar: el templo de Júpiter, el templo de Mater Matuta, el templo de Ceres, el Lupercal, la cueva de la loba Luperca, la casa de Rómulo, etcétera, etcétera. No sé si lo veis, y la isla Tiberina con el puente Sublicio, que es ese puente que primero de madera, que será, digamos, el núcleo o el vínculo de la vía salaria que viene de la costa hacia el interior. Luego los romanos evidentemente construyeron muchísimos más puentes, pero eso ya vendría con posterioridad en la época de la República. Las primeras instituciones de Roma son atribuidas a estos primeros reyes. Los reyes los tenéis ahí abajo, faltaría Rómulo. Rómulo, digamos, está rodeado de la leyenda, y realmente resulta muy difícil imaginar que este Rómulo del siglo VIII antes de nuestra era ni siquiera pudiera existir. Probablemente ni siquiera los dos siguientes, el Sabino Numa o el latino Tulio Hostilio. Quizá ni siquiera Ancomarcio. Los que sí que tenemos mejor documentados, y los historiadores tienden a pensar que su historicidad es mayor, son los últimos, que son los etruscos. El caso de Servio Tulio está en debate porque la leyenda, habla de si era un esclavo, si era el hijo de un esclavo, si era un emigrado, pero parece lógico pensar que como mínimo tenía la aquiescencia de los etruscos que vivían en la ciudad de Roma. Por tanto, los tres últimos más históricos, los cuatro primeros, empezando por Rómulo, pues bastante dudosos, sobre todo Rómulo. Algunas evidencias arqueológicas. Es decir, ¿qué dice la arqueología y la historia de toda esta leyenda de la aparición de la ciudad de Roma? Bueno, se han encontrado en las colinas circundantes cerámicas de la época de Villanova, siglo X. De la época griega, los griegos fueron de los primeros, el Ánico de Lesbos, entre ellos, siglo V antes de nuestra era, los griegos fueron de los primeros que empezaron a hablar de la fundación de Roma, no los romanos. Y de hecho los romanos hasta prácticamente el siglo IV no empiezan a hacer su propio relato del origen de su ciudad. Son los griegos los que hablan de una fundación en la que hay personajes griegos, entre ellos evidentemente Eneas, e incluso hasta el propio personaje mítico Hércules. Pero lo cierto es que los romanos en ese siglo IV acaban creando su propio fundador. Es decir, para los griegos era muy interesante pensar que eran ellos los fundadores de esta Roma emergente, pero los romanos se dieron cuenta que no, que si tenían que buscar un fundador, mejor que fuera un personaje local que descendiera de este Rómulo y Remo, ya claramente latinos, y que crea una dinastía que va a acabar con la aparición de la República y luego del Imperio. El lápiz níger, también en Roma, formaría parte de un antiguo santuario cerca del foro. Ese está datado entre el siglo VIII y el siglo VI antes de nuestra era. Y sí es verdad que hay una inscripción, aparece una inscripción en la que habla del rey. Ahora, ¿qué connotación le da esta inscripción a la palabra rey? Bueno, es difícil saberlo. En el siglo VIII antes de nuestra era es difícil saber qué querían decir cuando hablaban de rey, pero es verdad que la inscripción existe. También hay indicios suficientes, sobre todo con los trabajos recientes de Carandini, de la aparición de una muralla, conocida como la muralla de Rómulo, con una puerta. Esta es una recreación de Carandini de cómo podría ser. Como veis, no tiene nada que ver con las murallas que conocemos de Roma, una muralla a base de estacas de madera, con materiales del terreno, con restos de vasijas de cerámica, una empalizada, poco más. Estos indicios de muralla serían aproximadamente el siglo VIII antes de nuestra era.
Por lo tanto, aquí la historia nos está alumbrando elementos de la leyenda. Es decir, la leyenda no tiene que ser forzosamente irreal, toda mentira. De hecho, casi siempre las leyendas tienen algún elemento de verdad. Lo que tiene que hacer la historia, la arqueología, la epigrafía, la filología, es ir alumbrando esos elementos de leyenda para darle sentido. Un sentido que tiene que ser aquilatado, un sentido que tiene que ser complejo, un sentido que no acepta la leyenda tal cual, a pies juntillas, pero sí que nos puede situar. Por tanto, esta muralla de Rómulo del siglo VIII coincidiría, como veis, con la cronología de la leyenda. También hay indicios del santuario del Volconal, dedicado a Vulcano, que la leyenda lo relaciona con el propio Rómulo. Si existió, si pudo existir, sería algo muy parecido a lo que veis también siguiendo a Carandini y a Brocato. Otras evidencias, en este caso más culturales, la celebración de las fiestas lupercales el 15 de febrero, en la que el fauno luperco presidía una fiesta ritual en la que se empezaba en la supuesta cueva donde la loba Luperca, la loba que amamantó a Rómulo y Remo, se hacía un recorrido ritual siguiendo un poco el trazado de la vieja Roma, de la Roma arcaica, en lo que ellos llamaban el Pomerium. Se da la peculiaridad que en estas fiestas lupercales, como tenéis en la imagen central, estos jóvenes vestidos con estas pieles durante el recorrido azotaban a las mujeres que o estaban encintas o se iban a casar para propiciar, las flagelaban para propiciar que fueran fértiles cuando se casaran o después del matrimonio. Tenéis a la izquierda la cueva Lupercal. La cueva Lupercal, la que se denomina cueva Lupercal, sí que se ha encontrado en el área del foro. Tenéis la foto de la derecha, el foro está en la parte de arriba y la cueva está en la parte de abajo. Otros restos arqueológicos en el foro Boario, que es la parte digamos, entre el Capitolio y el Palatino y el río Tíber, es la zona que se saneó de las marismas y que tiene restos de material arqueológico, parece ser que procedente en gran medida del Capitolio, porque quizá hubo una remodelación en el Capitolio en tiempos de los romanos y se trasladó a la zona del foro Boario, es lo que se llama el área de San Omobono, en la que hay indicios en el que pudo haber en el monte Saturnio un templo dedicado a Saturno que sin duda alguna en todo caso sería etrusco. Estamos hablando del siglo VII, VI antes de nuestra era. Del siglo V, dos templos también en el mismo área dedicados a la diosa Fortuna y a la diosa Mater Matuta, que antes citaba con el mapa, que es una diosa local. Muchos de los dioses romanos estamos acostumbrados a identificarlos con dioses griegos, y eso es así, pero no en todos los casos. Hay muchos dioses que son claramente itálicos, latinos o de los pueblos cercanos, por ejemplo, como los sabinos, y que no tienen equivalencia con los dioses griegos. La ceremonia del Ver Sacrum, la primavera sagrada, en la que se consagraba a los niños nacidos durante la cosecha para colonizar futuras tierras. Quizá podríamos rastrear en el mito de Rómulo y Remo esta idea de que en Alba Longa, cuando toman la decisión, Rómulo y Remo, de ir a fundar una nueva ciudad. Bueno, esta fundación de una nueva ciudad formaba parte de esta costumbre, de esta ceremonia del Ver Sacrum.
Ahí tenéis a la izquierda la cloaca máxima, que fue fundamental para el saneamiento de la zona del Foro Boario, foro del mercado de animales. Las primeras cabañas que están atestiguadas arqueológicamente son del siglo IX aproximadamente. Tenéis una reconstrucción a la izquierda. Y luego está la que se denomina, no sé si también con intereses turísticos, la cabaña de Rómulo. Está en la parte de abajo del Palatino, es de la época de la Edad del Hierro y parece ser que se utilizó hasta el siglo IV de nuestra era, no antes de nuestra era, sino ya de nuestra era, como un lugar sagrado, ¿no? En la que el dios Quirino recibiría, junto con Marte, junto con la diosa de la cosecha y de la abundancia, la diosa Ops, otra diosa itálica, recibiría el culto de los romanos de la época de la República, incluso de la época del Imperio. Sufrió muchas remodelaciones. En todo caso, esta cabaña de Rómulo lo que determina es que efectivamente era una cabaña, como tantas otras cabañas, que formaban parte de los poblados que existían en esa Roma arcaica. Y luego, por último, la tumba, también llamada turísticamente la tumba de Rómulo, está debajo de la Curia Julia, la zona del Senado, que es del siglo VI antes de nuestra era. Claro, esta es la tumba de Rómulo. Bueno, es una tumba, es un hipogeo, pero no hay mucho más. También está la Regia, que sería la residencia del rey, y del pontífice máximo, que sería la autoridad suprema de entre el mundo sacerdotal en la Roma arcaica. En todo caso, el rey o gobernador de esa Roma arcaica sería el jefe religioso, al menos en los primeros tiempos, y sumo sacerdote de Jano. Y estaría asociado por ejemplo, a los colegia, a los hermanos arbales, que sería una especie de grupo sacerdotal dedicado al culto a Dea Día, que sería también una diosa de la fertilidad, de la fecundidad, relacionada con las mujeres, a la diosa Ops, que ya he citado, de la cosecha, y de Consus. Consus sería un dios también local, relacionado con la siembra. Es curioso porque las fiestas de la consualia, que los romanos mantenían el 21 de agosto, estaríamos cerca de la fecha, estaba dirigido por sacerdotes, por flamen, dedicados al culto a Quirino. Quirino será el dios que, digamos, al que se convierte Rómulo. Rómulo en su muerte es ascendido a los cielos. No sé si os suena esto de que un dios, un semidios muere y en el momento de su muerte asciende a los cielos para situarse entre los demás dioses. Y lo que celebraban era la violación de las Sabinas. Como todas y todos sabéis, dentro del mito está que estos romanos de las primeras poblados de la época de la Roma arcaica no tienen mujeres, invitan a los sabinos y las raptan, las violan y las convierten en sus futuras mujeres. Como no, llegar a la loba luperca dentro del mito, tenéis la representación a la izquierda del espejo de la tumba de Praeneste en Bolsena, es del siglo IV, es la primera vez que se representa, siglo IV, que se representa el mito de la loba luperca con Rómulo y Remo mamando de ella, ¿no? La primera vez. Algo muy importante. Si la fundación es del siglo IX, siglo VIII antes de nuestra era, el relato romano no se va a contar, no se va a escribir hasta el siglo IV antes de nuestra era. Eso quiere decir que pasa mucho tiempo hasta que los propios romanos crean su propia leyenda sobre su fundación. Luego tenéis esta escultura de la loba. En muchas ocasiones la loba aparece sin los gemelos.
sin Rómulo y Remo, y luego otra ya muy posterior del año 300 aproximadamente. En las primeras versiones parece que incluso los propios romanos hablaban de un fundador, siguiendo un poco el esquema griego, un héroe, un semidios que funda la ciudad. En este caso podríamos hablar de influencia etrusca. Los etruscos asimilan gran parte de la cultura griega que se habían instalado en el sur de Italia, la llamada Magna Grecia. Por tanto, a través de la influencia etrusca llega la influencia griega y quizás en los primeros momentos la idea de un semidios o de un héroe fundador estaría escrita solo a un personaje. Será después cuando aparezcan los dos, la idea del hermano. De hecho, como ya he dicho, no se empezó a hablar de los dos y las representaciones iconográficas que hay hasta prácticamente el siglo IV, antes de nuestra era. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas monedas, la primera sin los gemelos y las demás de diferentes épocas, de finales del siglo I antes de nuestra era y ya posteriores. No puedo dejar de recordar la moneda la semis prima lugdunensis, que me facilitó pocos días antes de venir aquí Quimet Joaquín Pascual, en la población de Fuente del Maestre en Badajoz, que es una moneda que tiene una réplica prácticamente muy similar, como veis, en casi toda la ceca del Imperio Romano. Los ecos de un mito. Bueno, hay antecedentes, decía yo, griegos. Helénico de Lesbos, que ya menciona a Eneas como fundador de Roma. Dionisio de Halicarnaso, que decía que versiones sobre la fundación de Roma había muchas, 25 dice, 25 relatos diferentes sobre la fundación de Roma, pero serán los romanos, Tito Livio, en la Turbe Cóndita, en la historia de Roma, cuando se empieza a conformar propiamente ese relato, recoger todas las tradiciones anteriores. Fabio Pictor, que anterior a él, en el siglo III, que empiezan a conformar, digamos, el relato definitivo. Y estos relatos, estas ideas son las que va a recoger finalmente el poeta Virgilio en su maravillosa obra, la Eneida, que con un carácter épico y con una imagen de la Ilíada de Homero, va a reconstruir definitivamente la primera parte del mito, porque recordáis que la Eneida acaba con Eneas, pero la historia luego continúa. Recordáis que serán sus sucesores los que a partir de Alba Longa, como diremos ahora, crean esa dinastía latina y no griega de esos fundadores. Sí que me interesa resaltar que Virgilio está escribiendo en un contexto histórico muy concreto, como se habían hecho en uno de los momentos en los que se va construyendo ese relato fundacional de Roma. Está construyendo un relato a finales del siglo I antes de nuestra era, en la época de Augusto, y él ya anuncia ese vínculo entre los fundadores a través de la familia Julia y el emperador en ese momento, que era Augusto, Octaviano. Es decir, en cierta forma, Virgilio estaba recogiendo el mensaje del emperador de que él era descendiente directo a través de la familia Julia de Ascanio y de los fundadores de Roma. Luego se extenderán las versiones, las citas del mito, los demás autores que ahí os cito. Y ya para acabar vamos a leer el mito. He puesto como título Eneas, la vida es un deber doloroso, porque Eneas es un personaje, es un personaje mitológico, ya sabéis, el famoso héroe troyano, que siempre tiene que ir renunciando a las diferentes situaciones que se le van planteando a lo largo de su historia, porque son los dioses
o es su padre desde el inframundo el que le dicen qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él está destinado, y sus descendientes, a fundar la gloriosa, la extraordinaria ciudad de Roma, que se convertirá en la égida, en el gran imperio romano del futuro. Bien, pues Eneas, héroe troyano, busca refugio después de acabar la guerra de Troya, junto a su padre Anquises y a su hijo Ascanio, o Iulo, el clan de los Julios, y marchan de Troya buscando otro lugar. Pasan por muchos sitios, entre ellos hay que citar a Cartago, en la que la reina de Cartago, Dido, se enamora perdidamente de él, pero como le vuelven a decir los dioses que tiene un destino que cumplir y se tiene que marchar, la deja plantada, Dido se suicida. Esto de que los cartagineses se quedaran prendados de los romanos hasta el punto de suicidarse les venía muy bien en el relato de los romanos, porque cuando se escribe ya se han producido las guerras púnicas y los cartagineses habían sido uno de sus peores enemigos. Por tanto, lo que estaban diciendo es que los cartagineses de alguna manera siempre habían tenido las de perder, hasta el punto que Dido se suicida, ¿no? Llegan finalmente a las costas del Lacio, Eneas y su familia. Bueno, su padre muere en el camino, en Sicilia, y el rey latino le da la bienvenida y le da como esposa a su hija Lavinia. Se funda la ciudad de Lavinium, tal y como le había anunciado su padre en el inframundo cuando la Sibila de Cumas, al sur de Nápoles, le había ayudado a llegar al inframundo. Sabéis que en el inframundo, en el otro mundo, no podían llegar los vivos. Este es de los pocos, junto con Hércules y alguno más. Con el paso del tiempo, el hijo, Ascanio, funda la ciudad de Alba Longa. Tras pasar varias generaciones, fue rey de esa ciudad, Numitor. Pero su hermano Amulio, el hermano de Numitor, le echa del trono, golpe de estado, y se hace rey. La hija de Numitor, Rea Silva o Silvia, Silva se podría traducir como bosque, la que ha sido violada en el bosque, es recluida en el templo de las Vestales, la diosa Vesta, que es la diosa del hogar, del fuego creador. Las Vestales no podían casarse en 30 años, no podían tener hijos bajo pena de muerte, una muerte terrible, las emparedaban vivas y ahí morían. Y Rea Silva tuvo del dios Marte, que la viola, aquello de Rea Silva, violada en el bosque, del dios Marte a los famosos gemelos, Rómulo y Remo. Y fue condenada a muerte por infringir ese voto de castidad, y los gemelos también, tirándolos al Tíber, pero tienen la suerte de que el cesto donde iban flotando en el Tíber pues se acercan a la orilla, y ahí es cuando se encuentran con la loba Luperca. Por cierto, otro paralelismo religioso-cultural. No sé si os suena esto de el héroe metido en un cesto y lanzado a un río. No sé si os suena, ¿no? Moisés. El cesto, como os decía, llega a tierra en la zona donde estaban las 7 colinas. El mito habla del Palatino, la colina del Palatino. La loba Luperca les nutre. También se habla del pájaro carpintero, que por cierto, tanto la loba, el lobo, como el pájaro carpintero están vinculados a Marte. Qué casualidad que el violador, sus animales totémicos adscritos, son los que alimentan a Rómulo y Remo. Por fin llega el pastor Faustulo, se apiada de ellos, los recoge y los cría con su mujer Acalarentia, con el nombre de Rómulo y Remo. Hay muchas versiones, os he dicho, ¿no? Sobre la fundación de Roma. En otras versiones
que tiene su explicación, pero sería un poco ya largo de explicar, tienen que ver con las luchas sociales y políticas en Roma, que tratan de rebajar el carácter mítico y hacerlo un poquito más razonable. En otra de las versiones, quien realmente está amamantando a Rómulo y Remo no es una loba, sino más bien la mujer de Faustulo. Y esta mujer sería una lupa. En latín, lupa tiene dos significados, o bien loba o bien prostituta, y ahí viene lupanar. Y de hecho había una fiesta, la Larentalia, dedicado a ella. Descubierto el secreto de su descendencia, los hermanos matan a Mulio, ponen de nuevo en el trono a Numitor y, como decíamos en el Versacrum, deciden fundar una nueva ciudad. Pero surgen divergencias en la ubicación de la ciudad y eran gemelos. ¿Quién era el mayor para reinar? Había una situación confusa, ni se ponían de acuerdo en el lugar, uno se pone en el Aventino, el otro se pone en el Palatino, y es Numitor el que les dice que entonces, siguiendo una costumbre muy etrusca, por cierto, que esperen la señal de los dioses. Y esa señal serán el vuelo de las 6 o 12 aves, buitres, algún autor habla de águilas, y está la disputa. Yo he visto más aves que tú, sí, pero yo las he visto antes, ¿no? Esa disputa al final acaba con el asesinato de Rómulo a su hermano Remo. Con lo cual tenemos un mito fundacional que está lleno de asesinatos y de violaciones. Según Varrón, esto sucedió en el año 753 antes de nuestra era. Y ahora vamos a ver un clip de vídeo para adentrarnos ya en el mito y luego veremos la recreación que el grupo Somnus nos ha preparado. Muchas gracias. Supongo que tiene que venir alguien.
ante los bosques vírgenes y las 7 colinas. Entre el rumor del agua y del viento. Entre faunos y ninfas. Que danzan felizmente sin ser conscientes de las leyendas que van a suceder aquí. En este lugar, el afable río Tíber auxilió y guió a nuestros héroes hasta la loba Luperca, quien los amamantó y los protegió, hasta que el pastor Faustulo los crió como sus propios vástagos. ¡He aquí el desliz de Rea Silvia, hijos de Marte y nietos de Númitor, Rómulo y Remo! ¡Rómulo, el invicto! ¡Remo, el casi invicto! ¡Rómulo, amamantado por la loba Luperca! ¡Remo, el que pilló menos teta! ¡Rómulo, salvado por el río Tíber! ¡Y Remo, el que tragó más agua! ¡Rómulo, el pastor astuto! ¡Remo, el pierde ovejas! ¡Rómulo, el que subió al Aventino! ¡Y Remo, el que se quedó en el Palatino! Bueno, como habéis visto, nuestros héroes son muy guapos, muy fuertes, muy astutos. Bueno, uno más que otro. Los hados han traído hasta aquí a nuestros héroes tras el secuestro de su tío Amundo, lo que dio lugar a que su abuelo recuperase el trono de Alba Longa. No solamente conformes con ser los príncipes de Alba Longa, decidieron fundar su propio imperio. Y es aquí donde comienza nuestra historia, porque con la fundación de una nueva ciudad surge un dilema, la necesidad de un rey. ¡Y son dos! ¡Lápiz! ¡Papyrus! ¡Coge! ¡Lápiz! ¡Lápiz! ¡Papyrus! ¡Coge! Han decidido apostárselo a los dados. Vamos a ver. Una vez más. ¡Vamos, Remo!
¡Qué majestuosa, Rómulo! Y el ganador y futuro rey es... ¡Redoble! ¡Rómulo! Con más deportividad. Ya habrá otras ciudades que gobernar. Bueno, tras esto, hay que coger un arado y delimitar los límites de la ciudad. Y ahora solo queda otra cosa: irse a celebrar a otro Como ya sabéis, la ciudad no se puede pisar hasta mañana, al ser embriagados por los vapores de Baco, Rómulo sucumbe a sus vapores y cae en un profundo sueño. Remo, aprovechando que su hermano está dormido, muestra sus verdaderas intenciones y decide profanar los límites sagrados de la ciudad. Como dijo Ovidio, la envidia, el más ruin de todos los males, mismamente, de todos los males, se arrastra por el suelo como una serpiente.
mando! Y como dijo Ovidio, a dormir Y despecha. Y además viene lloviendo.